Buenos días, hermanos. Me da mucho gusto estar aquí un domingo más. Ya pasamos casi toda la semana el hermano Tiago y yo en el módulo número 2 de consejería, y fue un privilegio el poder compartir con todos los que asistieron a esa capacitación, que es muy importante. Y ahora me da mucha alegría que voy a poder compartirles la bendita palabra de Dios. Y me encanta esta declaración que hacen cada domingo porque es la verdad. Así que vamos a orar para que el Señor nos abra el corazón y se cumpla lo que acabamos de declarar, que esa semilla penetre y nos transforme y que nunca seamos iguales. Vamos a orar rápido. Señor, ahora vamos a abrir tu palabra y vamos a escuchar tu verdad. Pero necesitamos que tu Espíritu Santo abra nuestros corazones, nuestro entendimiento, para no solo creerla, sino ponerla por obra. Ayúdame a mí a comunicarla de una manera clara, de una manera efectiva, de una manera que a todos nos alimente, nos aliente, nos corrija, nos redarguya, que haga en cada uno de nosotros lo que tú quieres hacer por medio de ella. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Les pido que vayan abriendo sus Biblias en el Salmo en el Salmo 86. Y voy a empezar con esto que todos nos vamos a poder identificar con ello. Una de las cosas que más necesitamos cuando enfrentamos grandes problemas, cuando estamos en peligro, cuando estamos en adversidad y que están fuera de nuestro control, lo que más necesitamos en esos momentos es saber que alguien mucho más poderoso que nosotros nos puede ayudar. Pero ¿saben qué más se necesita? No nada más saber que alguien más poderoso nos puede ayudar. Se necesita también estar absolutamente seguros de que no solamente puede hacerlo, sino que lo va a hacer cuando le supliquemos por esa ayuda. Necesitamos tener la absoluta certeza de que cuando pasamos por los momentos más difíciles de nuestra vida, hay alguien ahí que nos ama y que tiene todo el poder del universo para ayudarnos. Y cuando enfrentamos las adversidades con esa certeza, todo cambia, porque ya no las enfrentamos solos o con incertidumbre o con temor, porque el ser más poderoso del universo nos ama y nos va a ayudar. En el salmo que nos ocupa hoy vamos a ver que el rey David una vez más se encontraba en una gran dificultad y acude a la única persona que lo podía ayudar, a Dios. Pero también veremos que lo hace con una firme confianza de que Dios no solo va a escuchar su clamor, sino que le va a responder y le va a brindar toda la ayuda que necesita. Y David nos va a mostrar la razón fundamental por la que él puede orar de esa manera, con una absoluta confianza de que va a recibir ayuda. El título de este mensaje es: clama a Dios confiando en su inalterable amor. Y voy a leer el Salmo 86, léanlo ustedes conmigo. Y luego empezamos a exponerlo. Salmo 86. Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios, salva a tu siervo que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración y atiende a la voz de mis súplicas.
En el día de la angustia te invocaré porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino. Andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor, mi Dios, y con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí, y una banda de violentos ha buscado mi vida, y no te han tenido en cuenta. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira, abundante en misericordia y fidelidad. Vuélvete hacia mí y tenme piedad. Da tu poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. Este salmo se divide en 3 estrofas que van a ser los 3 puntos de mi mensaje. Y el primer punto es: clamemos a Dios en la aflicción, confiando en que por su inalterable amor Él nos ayudará. Esto está en los versículos 1 al 7, que es la primera estrofa. Este salmo, les recuerdo que es un lamento individual en el cual David expresa su angustia y la manera en la que supera esa angustia a través de la oración ferviente y la fe o la confianza en Dios. Y aquí vemos que David está muy afligido, muy necesitado, y que responde como todo verdadero creyente debería responder cuando estamos en aflicción o en necesidad. ¿Cómo debemos responder? Pues clamando a nuestro Señor, clamando a nuestro Dios, suplicándole que lo escuche, que lo guarde, que lo salve y hasta que lo alegre. Su clamor en estos primeros versículos es un clamor general, no es específico, porque David no nos dice cuál es la razón por la que está clamando. Eso va a venir más adelante. Ahora, es interesante notar que en estos primeros 4 versículos, además de suplicarle David al Señor, le da varias razones por las que él cree que el Señor lo debe escuchar. Y esas razones están como basadas en méritos de David, por cosas que él ha hecho. Lo primero que David le expresa al Señor en el versículo 2 es que él es piadoso. Y eso no quiere decir que sea moralmente perfecto, porque todos sabemos que no lo era, sino más bien que era fiel al pacto. Y luego expresa que ha puesto su fe en Dios. Pues vean cómo le dice: tú eres mi Dios, salva a tu siervo que en ti confía. Y en el versículo 3 le pide a Dios que tenga piedad de él, apoyándose en que él ora mucho, porque a ti clamo todo el día, le dice. Y luego en el versículo 4 agrega esto: porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Ahora bien, hermanos, si somos honestos, debemos reconocer que muchas veces nosotros le oramos a Dios de esa manera también, recordándole todo lo que hemos hecho por Él. ¿Cuánto oramos? ¿Cuánto ayudamos en la iglesia? ¿Cuánto evangelizamos? ¿Qué tanto leemos la Biblia? ¿Qué tanto diezmamos? Y venimos y le decimos: Señor, ayúdame con este problema que estoy enfrentando ahora, porque mira todo lo que he hecho en obediencia a ti. Somos igual que David en muchas ocasiones, pero esa no es la manera correcta y bíblica de orar. Hasta el versículo 5, David empieza a orar de la manera bíblica, apelando no a lo que él ha hecho, sino al carácter de Dios. Vean cómo exclama. Ahora va a apelar no a que Dios lo ayude porque él ha hecho muchas cosas buenas, va a apelar a que Dios lo ayude porque Dios es un Dios
de amor. Vean cómo exclama, pues tú, Señor, en el versículo 5, eres bueno, eres perdonador, eres abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Y aquí les quiero explicar algo. Pónganme mucha atención. Siempre que lean esta palabra misericordia, tanto en la Reina Valera como en la Biblia de las Américas, en el Antiguo Testamento, siempre que lean la palabra misericordia, en realidad acuérdense que quiere decir grande e inalterable amor de Dios. Es una palabra en hebreo que es la palabra Gesed, y eso quiere decir su grande, su abundante, pero además inalterable, inconmovible, un amor que no cambia nunca. Porque eso ya lo hemos estado repitiendo durante toda la semana y ahorita lo dijo aquí nuestro hermano Mateo en lo que nos compartió. ¿Por qué creen que Dios tiene ese amor para con nosotros? No es porque nos portamos bien o porque somos merecedores de ese amor. Porque nos ama con un amor grande e inalterable, que no lo cambia nada. Pues porque Cristo nos salvó, nos vistió de su obediencia perfecta, nos dio su justicia y nos reconcilió con el Padre. Entonces, fíjense, ahora voy a leérselos, voy a volverles a mencionar ese versículo 5, pero ahora usando esta palabra. David le dice, y tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en amor inalterable. Siempre agreguen esa palabra. Su misericordia es su amor abundante e inalterable. Tú que eres abundante en amor inalterable, para con todos los que te invocan, escúchame. Ahora David sí está orando de una manera consistente con lo que Dios nos llama a hacer en toda la escritura, que es no apoyar nuestras oraciones en nuestros propios méritos, sino en el carácter de Dios. Nuestras oraciones siempre tienen que estar apoyadas en cómo es Dios, no en qué haces tú. Y David está apoyando esos ruegos, esas súplicas, ¿en qué parte del carácter de Dios? En algo que Dios le había revelado a su pueblo siglos atrás por medio de Moisés, lo cual leemos en Éxodo 34:6. Vean cómo dice ahí, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en amor inalterable. Así léanlo, y verdad. Esto es lo que en esencia David está expresando aquí en el versículo 5. Y noten que al final del versículo agrega que ese abundante amor inalterable no es solo para unos cuantos, sino para quienes, para con todos los que ¿qué? Le invocan. Es importante aclarar esto, porque todos tenemos la tendencia natural hacia el legalismo, a pensar que Dios nos ama en base a nuestro desempeño, y podemos caer en el error de creer que ese amor que es abundante y que es inalterable es solo para los que se portan más bien, o para los más espirituales, o para los que sirven mucho o que ya son muy maduros. No, ese amor inalterable y abundante es para todos los que claman a Él y lo invocan con fe. Así que creámosle que su amor inalterable es realmente abundante para todos nosotros si le invocamos con esa fe. Ahora, si sabemos y si creemos estas verdades acerca de Dios, porque David sí las creía, vean lo que dice ahora en el versículo 6. Ahí vuelve a clamar al Señor y le vuelve a decir, escucha mi oración. Y como no tiene la menor duda de que Dios la va a escuchar, vean que afirma en el versículo 7. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. Vivir con esta certeza
con esta plena confianza de que nuestro Padre Celestial, siempre que clamemos a Él, nos va a ayudar, nos va a escuchar. Es una bendición enorme. Y por la gracia de Dios, mis hermanos en la carne y yo crecimos con esa certeza durante toda nuestra infancia en el plano de la salud. Déjenme explicarles a qué me refiero. Porque ¿de qué estamos hablando? De estar absolutamente seguros de que siempre que tengas un problema, puedes clamarle a Dios y estás completamente seguro de que Él te va a ayudar. Bueno, así crecimos mis hermanos y yo en cuanto a la salud. Porque siempre que teníamos cualquier problema de salud, y éramos 4 hombres y una mujer, y pues ya se imaginarán, jugando, corriendo, nos golpeamos, se quebraron huesos, mis hermanos, gracias a Dios yo no me quebré huesos, pero todos tuvimos accidentes. El hermano que sigue de mí, cuando teníamos como unos 5 o 6 años, estaba brincando en un sillón de la sala y brincó mal y cayó así de frente en una mesita de vidrio que tenía mi mamá ahí. ¿Y qué hacíamos cuando había problemas de salud? De inmediato acudíamos a alguien que estábamos absolutamente seguros de que nos iba a ayudar así. Teníamos acceso a esa ayuda 24 horas al día, 365 días al año. ¿Saben por qué? Porque el doctor era nuestro papá. Y es hermoso crecer con esa certeza. ¿Y por qué estaba yo tan seguro de que siempre me iba a ayudar de inmediato? Así como David tenía la certeza de que Dios lo iba a ayudar de inmediato. Pues porque mi papá me amaba con amor inalterable. Y era imperfecto su amor. Imagínense la certeza que debemos tener acerca de alguien que nos ama con un amor perfecto y que es además inalterable. Y les hago aquí la primera pregunta. ¿A quién acudes tú en primer lugar cuando te encuentras en dificultades o en angustia? ¿A los doctores? ¿A los pastores? ¿A alguien que tiene muchos recursos? Lo que nos está enseñando aquí la palabra es que debemos aprender de David a acudir y clamar siempre en primer lugar a nuestro Padre eterno. Y no debemos imitar el ejemplo de un rey, de un descendiente de David, que en muchos aspectos fue un buen rey, pero que cometió un error terrible cuando más enfermo estaba. Ese rey se llamaba Asa. No abran la Biblia, pero fíjense lo que él hizo cuando cayó en una gran enfermedad. Dice, su enfermedad era grave en 2 de Crónicas 16:12, no lo abran. Y luego dice, pero aún en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. ¿A quién acudes tú cuando estás en tu más grande necesidad? Y todo tipo de necesidad, no tiene que ser necesidad en el área de la salud. Y la siguiente pregunta que les quiero hacer es, cuando clamas, vamos a suponer que sí clamas a Dios, que es el primero al que tú clamas cuando tienes aflicción o angustia, y te pregunto, ¿con cuánta confianza le suplicas que te ayude? Le suplicas que te ayude con una absoluta certeza de que lo va a hacer, o le suplicas como, ojalá me escuche, espero que ahora sí me escuche, porque esta semana leí la Biblia casi todos los días, o me porté mejor. ¿Con cuánta certeza le clamas? Que el Señor nos ayude a clamar confiando plenamente que por su gran amor inalterable siempre nos responderá. Y cabe aclarar que esto no significa que nos va a responder como nosotros queremos. ¿Saben cómo nos va a responder? Conforme a su sabiduría y conforme a su infinita misericordia y compasión y bondad y todo lo demás, conforme a su omnisciencia. Quiere decir que te va a responder a su tiempo y a su manera, pero te va a responder.
Necesitas creérselo con todo tu corazón. Vamos al segundo punto, que es la segunda estrofa del Salmo. Este punto es: glorifiquemos a Dios reconociendo su grandeza y exaltándolo por su gran e inalterable amor. ¿Cuál fue nuestro primer punto? Porque vean que todo el Salmo se trata de ese grande e inalterable amor. El primer punto fue que clamemos a Dios en la aflicción, confiando en que por su grande e inalterable amor Él nos va a escuchar. El segundo punto es que lo glorifiquemos reconociendo su grande e inalterable amor. Esto está en los versículos 8 al 13. David inicia esta segunda estrofa con una excelsa declaración de la grandeza y de la singularidad de Dios en los versículos 8 al 10. Lo voy a leer de nuevo. Léanlo ahí conmigo en su Biblia. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Lo que David está resaltando aquí es que su Dios, a quien clama por ayuda en su angustia, es el único Dios verdadero. Es incomparable. Realiza obras grandiosas. Todas las naciones van a reconocer que Él es Señor y se van a inclinar en adoración delante de Él, lo cual todavía es un evento futuro. Tan maravillosas son estas obras del Señor que menciona y que anticipa David en este salmo, que en Apocalipsis 15, versículos 3 y 4, y estos sí se los voy a proyectar, se nos revela que también en el cielo se va a cantar de esas obras, con un cántico que se conoce como el cántico de Moisés y del Cordero, en alusión al canto de Moisés en Éxodo 15. El cántico de Moisés y del Cordero en Apocalipsis 15, 3 y 4 también es un canto de victoria, pero de una victoria y de una liberación mucho más grandiosas, porque el Cordero, a diferencia de Moisés, que cantó simplemente porque el Señor había triunfado sobre Egipto, sobre Faraón y su ejército, en Apocalipsis 15, 3 y 4 se está cantando porque el Cordero que fue inmolado ha triunfado sobre Satanás y su bestia y sobre todos los poderes y potestades. Lean conmigo Apocalipsis 15, 3 y 4. Grandes, voy a empezar. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. Oh Señor, ¿quién no temerá y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán en tu presencia, pues tus justos juicios han sido revelados. Y luego, muy probablemente impactado por las declaraciones que acaba de hacer en cuanto a lo incomparable y grandioso que es el Dios a quien le está clamando, David ahora le hace otra súplica que no tiene nada que ver con su angustia, con su problema, con su aflicción, sino que tiene que ver con él mismo. Vean lo que dice en el siguiente versículo. Dice: enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad, unifica mi corazón para que tema tu nombre. David sabía, y nosotros también lo sabemos, y lo sabemos muy bien, que aunque amamos a Dios, y su amor por nosotros es inalterable y es grande, es constante, nuestro corazón todavía tiende a desviarse de los caminos de Dios, a distraerse, a apartarse. Y por eso le suplica a Dios que lo ayude, no solamente a ser librado de sus problemas, de su aflicción, de sus angustias externas. Aquí lo que le está suplicando es que lo ayude con su problema interno, el cual en muchas ocasiones es más grave
y muchas veces es la causa de nuestros problemas externos. De hecho, de eso hablamos en el módulo de consejería. El problema más grande de todos nosotros es nuestro corazón. Y David lo sabía y por eso está pidiéndole al Señor que le cambie el corazón. Este problema interno, que al igual que David nosotros también lo padecemos, es el problema de un corazón dividido. Un corazón que a veces le dice al Señor, Señor, te amo y tú eres todo para mí. Contigo estoy satisfecho, contigo estoy totalmente contento. Pero cuando viene algo, una prueba en nuestras vidas, le damos la espalda y nos vamos detrás de algo que nos ofrece el mundo, de algo que quiere nuestra carne. Y algo que creemos que si no lo tengo, no voy a ser absolutamente feliz. Cuando le acababa de decir, Señor, tú eres todo para mí. ¿Saben por qué hacemos eso? Porque tenemos corazones divididos, como David. A veces sí encontramos todo en él, pero a veces no. Y nos dejamos engañar. Nuestro corazón dividido se deja engañar por cosas que el mundo nos ofrece, que nuestra carne quiere y que nos convence de que necesito tener esas cosas para ser realmente pleno y feliz. Por eso está rogando David que le unifique su corazón, porque así somos todos. Y yo les confieso que así es mi corazón en ocasiones también. No todo el tiempo, por la gracia de Dios. Y esa es una evidencia de que estamos creciendo en Cristo semejanza, de que cada vez más estamos plenos y satisfechos y nos deleitamos en Cristo. En Cristo, hermanos. No en los regalos o bendiciones que Él nos da. En Él, en su persona. No caigan en el error en el que también todos caemos en ocasiones, de amar más, de emocionarnos más y de emocionarnos y enamorarnos más de los regalos que Él nos da que del regalador, que es Él. Tener un corazón dividido es más grave de lo que pensamos. ¿Saben por qué? Porque mientras tengamos un corazón dividido, eso va a estorbar todas las peticiones o súplicas que le hagamos a Dios. Y Él no las va a contestar porque tenemos un corazón dividido. No venimos a Él confiando y creyendo que todo lo que Él diga o haga es lo que vamos a aceptar. A veces venimos a suplicarle, pero para que haga mi voluntad, no la de Él. ¿Y por qué va a estorbar todas nuestras peticiones? Porque la Biblia nos lo dice. En Santiago, capítulo 1, versículo 8, dice que cuando alguien tiene un corazón dividido, dice, no piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo un hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Eso es un corazón dividido. Y por todo eso debemos imitar el ejemplo de David y orar a nuestro Padre Celestial, no solo para que nos enseñe su camino, sino para que unifique nuestro corazón a fin de andar en sus caminos cada vez más consistentemente, viviendo más y más en el temor de Dios, de tal manera que nuestras vidas reflejen plenamente el cumplimiento de una promesa que le hizo a Jeremías y que era para todo el pueblo y es para nosotros. Vean Jeremías 32, 38 al 39. Jeremías capítulo 32, versículos 38 y 39. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y les daré un solo corazón y un solo camino para que me teman siempre, para bien de ellos y de sus hijos después de ellos. Por eso estaba orando eso David. Por eso necesitamos orarlo nosotros, porque de otra manera no se va a cumplir esta promesa en nuestras vidas. Es una maravillosa promesa. Roguémosle al Señor que se cumpla cada vez más en nuestras vidas. Pero ¿saben qué quiere decir eso? Si le vamos a rogar que se cumpla esta promesa,
quiere decir que lo primero que le vamos a pedir es que unifique nuestro corazón, que nos dé un corazón no dividido, sino firme, constante. Un solo corazón que solo lo anhela a Él y que no está satisfecho con nada ni con nadie más que Él. Eso es lo que le tenemos que rogar. Y en el versículo 12 vemos el propósito para el cual David le pide al Señor que le unifique el corazón. Te daré gracias, Señor, mi Dios, con todo mi corazón, ya un corazón unificado, no dividido, y glorificaré tu nombre para siempre. David quería exaltar a Dios con una gratitud que fuera no solo sincera o genuina, sino que además brotara de un corazón no dividido, un corazón totalmente consagrado a Dios, porque así es como el Señor llama a su pueblo a amarlo y a exaltarlo. Y solo con esa entrega total de nuestro corazón le damos la gloria que solo Él merece. Y en el versículo 13, David nos revela la razón que lo impulsa a clamar a Dios por un corazón unificado y a darle gracias y a glorificar su nombre para siempre. ¿Y cuál creen que va a ser esa razón? Pongan atención porque, como ya dije antes, esa razón es de lo que se trata todo el Salmo. ¿Por qué le pide un corazón dividido? ¿Por qué quiere alabarlo con todo su corazón y darle gracias? Porque grande es tu amor inalterable para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Noten que lo que mueve a David a orar así es exactamente lo mismo que lo llevó a clamar a Dios en su angustia con plena confianza o certeza de que Dios lo escucharía. ¿Qué es eso? Su grande e inalterable amor. Tan prominente es ese gran e inalterable amor de Dios en este salmo, que si este salmo fuera un tapiz, un tapete, ese grande e inalterable amor de Dios sería el hilo que conectaría toda la pieza. O si este salmo fuera una pieza musical, que sí lo era, el inalterable amor de Dios es la nota sobresaliente que se escucha a lo largo de toda la pieza. Ahora, David lo va a volver a mencionar en la tercera estrofa. Pero antes de pasar a esa tercera estrofa, permítanme resaltar algo muy importante que el ejemplo de David nos enseña en esta segunda estrofa y que lo podemos pasar por alto muy fácilmente. Lo que aquí aprendemos de David es que cuando se encuentra en esa angustia, que todavía ni siquiera sabemos cuál era la angustia, eso nos lo va a revelar en la tercera estrofa, pero está en gran angustia, está en gran peligro. Y lo que aprendemos de él es que cuando se encuentra en esa angustia o aflicción, le clamó a Dios suplicando su ayuda. ¿Y cómo confiaba? Plenamente. Clamó con absoluta certeza de que Dios le iba a responder. ¿Por qué? Pues porque Dios es un Dios que es grande en amor, inalterable, y además es bueno y perdonador. Porque David sabía que cometía errores, ¿verdad? Y que pecaba, y sabía que Dios lo perdonaba, porque eso ya se lo había revelado a Moisés en Éxodo 34. Bueno, pero algo más, miren, eso ya lo vimos en la primera estrofa. También acabamos de ver en esta segunda estrofa que al proclamar la grandeza y los atributos de Dios que expresa en los versículos 8 al 10, no pudo evitar que de su corazón y de sus labios brotara gratitud y exaltación a Dios por ese grandioso e inalterable amor que Dios tiene para con todos los que le invocan y que ya le había demostrado a él en muchas ocasiones. En otras palabras, este pasaje nos enseña que nuestras oraciones y súplicas a Dios cuando estamos en angustia las debemos expresar estando plenamente conscientes de quién es
y cómo es nuestro Dios a quien le estamos clamando. Y por lo tanto, como sabemos cómo es, porque cómo es ese Dios, es bueno, perdonador, grande en amor, que no cambia nunca, como sabemos que así de maravilloso es y bondadoso, entonces siempre nuestra súplica tiene que incluir acción de gracias y alabanza, como David las incluye en su súplica. Siempre debemos exaltarlo, no solo pedirle, porque estoy muy angustiado, Señor. No, en medio de tu súplica, dale gracias por lo que Él es, lo que Él ya ha hecho por ti, y exáltalo por lo grandioso y maravilloso que Él es. No puro pedirle y pedirle. David estaba en serios apuros y por eso acudió a Dios con urgencia y le suplicó su ayuda con vehemencia. Pero es obvio que también estaba muy consciente, y no nada más estaba consciente. ¿Saben cómo estaba David? Maravillado y agradecido por la grandeza de Dios y en especial por la grandeza de su amor inalterable. Y la siguiente pregunta que les voy a hacer es esta: ¿de qué estás más consciente tú cuando le oras a Dios en tu angustia? ¿De tus problemas? ¿De tu aflicción? ¿De tu dolor? ¿O de la grandeza del Dios al que le estás clamando en ese momento? Creo que otra manera de hacerles esta misma pregunta sería esta: ¿qué abunda más en tus oraciones, en tus peticiones, en tus súplicas a Dios? ¿Qué abunda más? ¿Que te libre de esas angustias cuanto antes? ¿O expresiones de gratitud y exaltación por lo grandioso que Él es y por lo grandioso de su amor inalterable para contigo? ¿Qué abunda más? Y eso nos lleva a la tercera estrofa. El tercer punto es: expresemos al Señor cuál es nuestra angustia y, apelando a su inalterable amor, pidámosle que nos libre de ella. Ahora sí, David va a clamar de una manera más específica que Dios lo libre. Ahora vamos a ver cuál era el problema que estaba enfrentando, y vamos a ver que David ya no va a clamar como clamó en la primera estrofa. ¿Qué dijimos que vimos que hizo ahí? Primero empezó a clamar, pero basado en sus méritos, ¿verdad? Aquí ya no vuelve a mencionar nada que él haya hecho. Ahora va a clamar de una manera muy diferente. Vean el versículo 14. Oh Dios, dice, los arrogantes se han levantado contra mí y una banda de violentos ha buscado mi vida y no te han tenido en cuenta. David está siendo perseguido por hombres soberbios y violentos que no tienen ningún temor de Dios, y su vida estaba realmente en peligro. Pero en lugar de caer en ansiedad o en desesperación, o en lugar de ceder a la autolástima, ¿qué hace David? David sabe y confía que Dios no lo abandonará ni lo entregará a sus enemigos, porque también sabe cómo es su Dios. Y en lugar de clamar como lo había hecho en la primera estrofa, ahora primero declara su confianza en Dios, citando otros atributos de su carácter. Esto es muy interesante. Pongan atención aquí, porque es muy fácil no verlo, es muy fácil pasarlo por alto. Fíjense, acaba de decirle al Señor: Señor, estoy en gran angustia porque unos hombres terribles, malvados, y no sabemos cuándo escribió David esto. Algunos piensan que tal vez lo escribió cuando su propio hijo Absalón lo andaba buscando, lo andaba persiguiendo para matarlo, su propio hijo. No sabemos, pero vean, pongan atención a lo que hace David aquí. Ya le dice al Señor: estoy en un gran peligro, Señor. Pero en lugar de
enseguida, inmediatamente después de decirle, estoy en un gran peligro, en lugar de decirle, ayúdame, sácame, porque tú eres bueno, por lo que tú quieras, por lo que tú eres, porque ahora confío en tu amor. No le pide que lo ayude luego. Vean lo que hace. Le menciona el peligro, le menciona la aflicción, le menciona la angustia, pero lo primero que hace después de eso no es pedirle que lo ayude. Vean qué hace. Enseguida, en lugar de pedirle que lo ayude, vean los versículos 15 y 16. Vuelve a citar otros atributos de cómo es Dios. Dice, tú, Señor, eres un Dios compasivo, lleno de piedad, lento para la ira, y repite que es abundante en gran amor inalterable y fidelidad. Y luego ya le dice, ahora sí, vuélvete hacia mí, tenme piedad, da tu poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. ¿Pero qué fue primero? ¿Pedirle que lo salvara o volver a mencionar los atributos de Dios? Primero mencionó cómo es Dios. Y en base a esos atributos, en base a que Dios, ahora él menciona, es compasivo, es lleno de piedad y lento para la ira, en base a cómo eres tú, Señor, sálvame. Noten que, además de que ya no vuelve a mencionar méritos personales, ahora apoya su clamor totalmente en el carácter de Dios. Apela a la compasión y a la gracia de Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque está reconociendo que si Dios lo va a ayudar, no es porque lo merezca, es nada más porque Él quiere tenerle gracia. ¿Y qué es la gracia? Un favor inmerecido para con alguien que merecía todo lo contrario. ¿Y por qué les digo que está apelando a la gracia de Dios? Porque esa palabra que viene ahí, lleno de piedad, en realidad se podría traducir como lleno de gracia. Y él sabe que Dios es un Dios lleno de gracia y apela a la paciencia de Dios. Y al igual que en las estrofas anteriores, una vez más vuelve a apelar al abundante amor que inalterable de Dios, que es la fuente de la cual fluyen sus demás atributos. Observen que en el versículo 14, David le expone a Dios su angustia específica. Ya se la expuso, pero ¿qué hizo? Enseguida de exponerle su angustia específica, le dice, Señor, esta es mi angustia específica, esto es el problema tan grande que tengo, pero tú eres un Dios lleno de gracia, eres un Dios lento para la ira, eres un Dios compasivo, eres un Dios fiel y además eres un Dios que abunda en un amor que nunca cambia. Así que ayúdame, sálvame, líbrame de estos hombres violentos. ¿Cómo oras tú normalmente cuando estás en angustia? ¿Qué es lo primero que le dices a Dios después de decirle cuál es tu angustia? Aprendamos de David a apelar a la compasión, a la gracia, al gran amor inalterable de Dios antes de pedirle que te salve. Y en el último versículo de este salmo, versículo 17, David se atreve a pedirle a Dios una evidencia visible de su bondad o de su amor inalterable, pero no porque dude que Dios lo ayudará. Vean para qué le pide una señal. Dice que se la pide para que la vean sus enemigos y sean avergonzados al ver que el único Dios verdadero, cuya grandeza y atributos David ya proclamó, lo protege y lo libra de ellos. Muéstrame, dice el versículo 17, muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen, porque tú, Señor, me has ayudado y me has consolado. Y hermanos, lo que David le pide aquí a Dios, a nosotros ya se nos concedió de una manera infinitamente superior.
Dios ya nos dio la más grandiosa señal o evidencia o demostración de su infinito amor inalterable que no cambia. ¿Saben a través de quién? De su Hijo Jesucristo, que vino a esta tierra para vivir por nosotros la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Vino a morir en la cruz en nuestro lugar, recibiendo el castigo por nuestros pecados, y vino a resucitar al tercer día para librarnos de nuestros peores enemigos, que es el pecado, el diablo y el mundo. Y lo hizo a plena vista de ellos. Y al hacerlo los avergonzó, cumpliéndose así la petición de David. Porque Pablo nos dice en Colosenses 2:15, no lo abran, que cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros. Y dice, lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, los avergonzó, triunfando sobre ellos por medio de su cruz. Y lo más grandioso es que lo hizo no porque lo mereciéramos, no porque nos necesitara, no porque vio nada bueno en nosotros. Éramos sus enemigos cuando lo hizo. ¿Saben por qué lo hizo? Por ese grande e inalterable amor que quiso derramar en nosotros y que David resalta a lo largo de todo este salmo. Lo hizo por ese amor por el cual ya nos mostró la más grandiosa señal de bondad que un ser humano pueda recibir en esta vida o en la eternidad. Y esa señal Pablo también la menciona con otras palabras en Efesios 2:4-5. Véanla ahí conmigo. Pero Dios, que es como rico en misericordia. Aquí sí, esta palabra misericordia quiere decir misericordia porque no es el Antiguo Testamento, pero enseguida va a mencionar su amor. Vean, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del ¿qué? Del gran amor, y que ahora sabemos que ese gran amor, ¿cómo es? Inalterable, con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Es probable, y con esto termino, es probable que ahorita ustedes estén pasando por angustia, algunos de ustedes. A lo mejor para algunos la angustia es muy profunda, muy dura, muy difícil de sobrellevar. A lo mejor para otros es una angustia un poco más llevadera, pero es angustia. Y no sé en qué área de sus vidas estén enfrentando esa angustia. A lo mejor es en cuanto a el dinero y las finanzas, sobre todo ahorita que su país está en gran incertidumbre. A lo mejor es en la cuestión de la salud, o tal vez su angustia viene de sus relaciones personales o familiares, o del trabajo, o de lo que ustedes la estén padeciendo. Sea cual sea la aflicción o la angustia que están padeciendo, si tú ya eres de Cristo, recuerda que por la inconcebible e incomparable señal de su grande e inalterable amor, Dios ya nos concedió esa señal. Y por causa de esa señal, que fue haber enviado a su Hijo a morir en tu lugar y a llevar tu castigo y a recibir la ira de Dios que tú merecías, recuerda que por esa señal tú ahora puedes clamar a Él. Y te animo a que lo hagas, a que clames a Dios en tu angustia como David, con la plena confianza, con la absoluta certeza de que Él no solo te va a escuchar, te va a ayudar, te va a consolar. ¿Y por qué crees que lo hará? Porque Él es
lento para la ira, compasivo y lleno de gracia y abundante en un amor inalterable.